Bueno, muchachos, entonces, habiendo empezado a, a revisar los conceptos de espacio de estado, un poco a recordar, porque pues ustedes ya debieron haber conocido la representación en espacio de estado, de pronto desde su curso de sistemas dinámicos. Entonces, pues, de pronto recordar algunas cosas y revisar algunas otras que podrían ser nuevas. Entonces, vimos unas representaciones estándar, lo que llamamos las formas canónicas, que son simplemente, pues eso que comento, unas formas estándar de representación en espacio de estado. Hemos resaltado que un mismo sistema puede tener diferentes representaciones en espacio de estado, y de hecho, pues solamente con las formas canónicas pues se refleja eso, porque nosotros dijimos, bueno, la forma canónica controlable y observable se puede plantear en cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso se puede plantear. Ah, bueno, y también es importante tener en cuenta que hemos planteado esas representaciones para la forma más sencilla, que corresponde a sistemas CISO. Los sistemas CISO, pues son entrada sencilla, salida sencilla. ¿Sí? Una entrada, una salida. Entonces esa es la que hemos planteado, ¿no? Entonces decíamos, la forma controlable y la observable se puede plantear para cualquier sistema, ¿no? Bajo cualquier función de transferencia. Pero las otras dos formas, que son la diagonal y la de Jordan, pues tienen unas condiciones para poderlas obtener. Y es que en la forma diagonal solo se puede obtener si tenemos raíces diferentes y sencillas, ¿sí? Diferentes y sencillas, todas de primer orden, pero diferentes todas, ¿sí? Todas de primer orden, diferentes todas. Esa es la condición para poder plantear la forma diagonal. Y la forma de Jordan se plantea cuando hay raíces múltiples, ¿sí? Cuando hay raíces múltiples. Bueno, entonces pues vimos la forma general de esas formas canónicas y hablamos del concepto de controlabilidad, ¿sí? Controlabilidad. Y el concepto de controlabilidad, pues básicamente consiste en que pues yo pueda controlar los estados, ¿sí? Esa es básicamente, en palabras sencillas, el concepto de controlabilidad, que yo pueda controlar los estados. Y mencionamos el concepto de observabilidad. ¿Sí? Ah, bueno, vimos cuál era la condición matemática para que se pudiera considerar que un sistema es completamente controlable, y efectivamente mencionamos el concepto de observabilidad. Entonces, ya lo habíamos mencionado, pero vamos a recordarlo, el concepto de observabilidad. De hecho, pues acá en esta página que les estoy mostrando del texto, este es el texto de Ogata, pues allí vemos nuevamente el concepto de observabilidad. Entonces, retomando ese concepto, decimos, un sistema es completamente observable. Entonces, es completamente observable si el estado x de t sub 0, pero ojo, este estado, esto es un vector, ¿no? O sea, realmente aquí me están hablando de x1 de t sub 0, x2 de t sub 0, etcétera, hasta xn de t sub 0, ¿sí? Porque está en negrilla la x, ¿no? Entonces es el vector de estado, ¿no? Realmente ahí es el vector de estado. Pero se agrupa en el vector x. Entonces, si ese estado, que realmente es el vector de estados, se determina a partir de la observación de y de t, que es la salida, y ojo pues que
Aquí también está en forma vectorial, o sea, realmente podría tener una y sub 1, podría tener una y sub 2, etcétera. Podría tener en general varias salidas. Entonces, si yo, el estado, es decir, hemos planteado que ¿qué es el estado? Pues los valores que existan de las variables que corresponden a los estados, ¿sí? Entonces, si yo ese estado lo puedo determinar, cuando me dicen determinar, es que lo pueda calcular, ¿sí? A partir de la observación de y de t durante un intervalo de tiempo finito, ¿sí? Durante un intervalo de tiempo finito. Entonces, cuando nos dicen la observación de y de t, lo que nos están diciendo es que yo tenga la capacidad de conocer y de t. ¿Y cómo conozco y de t? ¿Cómo conozco las salidas? Pues monitoreándolas, censándolas, midiéndolas, ¿sí? Entonces, a partir de los valores de y de t, ¿sí? A partir de estos valores, yo puedo obtener los x de t. O sea, a partir de las salidas, yo puedo obtener los estados. Si eso es posible, ¿sí? Si yo a partir de la salida puedo obtener los estados, y pues más específicamente como nos plantean, en un intervalo de tiempo finito, ¿no? Yo mido la salida en un intervalo desde un instante cualquiera hasta otro instante. Entonces, con esas mediciones, yo puedo determinar el valor de los estados. Entonces, si eso es posible, decimos que el sistema es completamente observable. Si eso es posible, decimos que el sistema es completamente observable. Cuando se plantea la observabilidad, entonces fíjense que no interviene la entrada, ¿sí? La entrada no interviene, o sea, lo que yo necesito es conocer la salida. Ah, bueno, claro, esas salidas pues se deberán a una determinada entrada, pero de primera mano yo lo que necesito es conocer el valor de la salida, ¿sí? Tener los valores de la salida. Entonces, a partir de ahí es que calculo los estados. Por eso aquí, en este conjunto de ecuaciones, que hacen parte de la representación de espacio-estado, pero fíjense que aquí la entrada no se está considerando, o sea, aquí se está considerando que U es 0. Por eso se habla de que el sistema no forzado, ¿sí? No forzado. ¿Y cuál es el sistema no forzado? El sistema natural. Si ustedes recuerdan por allá, en ecuaciones diferenciales, ustedes veían que había una respuesta natural y una respuesta forzada. ¿Sí? O bueno, realmente en ecuaciones hablaban era de respuesta homogénea y no homogénea. ¿Sí? Homogénea y no homogénea. De eso hablaban en ecuaciones diferenciales. Y luego en circuitos, realmente, en circuitos es que se hablaba de respuesta natural y respuesta forzada. Pues la homogénea es la misma natural. Y la no homogénea es la misma forzada. Y esto es lo que nosotros también conocemos, esta natural es la transitoria, es lo mismo, homogénea, natural o transitoria es lo mismo, y no homogénea, forzada o estado estable es lo mismo. Eso es lo mismo. ¿Okay? Entonces acá, en el concepto de observabilidad, no se está teniendo en cuenta la entrada. Por consiguiente, se parte es de la respuesta homogénea, natural, o de la parte transitoria. Por eso aquí no aparece BU ni DU, ¿sí? No aparecen esos términos. Entonces, así como hay una condición para la controlabilidad, también hay una condición para la observabilidad. Y entonces, en el caso de la observabilidad, tenemos dos tipos de matrices. Entonces, esta matriz que ustedes ven acá, que está conformada a través de la matriz C y la matriz A de la representación en espacio de estado, pues esa es una matriz de observabilidad, ¿sí? Matriz
de observabilidad. Esa matriz de observabilidad, como ustedes observan, está en forma columna. ¿Sí? Está en forma columna. ¿Okay? Pero aquí tenemos otra, que está en forma fila. ¿Sí? En forma fila. ¿Okay? Entonces, ambas son la matriz de observabilidad. Lo que pasa es que una está en forma columna y la otra está en forma fila. En términos generales, la primera, la que está en forma columna, tiene dimensiones nm por n. N es el orden, ¿no? Que también sabemos que ese orden son los mismos estados, es la misma cantidad de estados. Entonces ya sabemos que el orden me da la cantidad de estados, el número de estados, y m es el número de salidas. M es el número de salidas. Entonces, en general, si existen varias salidas, m salidas, ¿sí? La dimensión de esta matriz de observabilidad es nm por n, ¿sí? Esa es la dimensión, ¿ok? La dimensión. Y la otra, la que está en forma fila, es de dimensión, en términos generales, de n por nm, ¿sí? N filas y nm columnas. ¿Okay? En cualquiera de los dos casos, ya sea que se plantee en forma columna o ya sea que se plantee en forma fila, la condición para observabilidad es que el rango sea n. ¿Sí? Que la matriz de observabilidad sea de rango n. ¿Okay? Esa es la condición para que el sistema sea completamente observable. ¿Y qué quiere decir que sea completamente observable? Que si yo mido las salidas, ¿sí? Si yo las determino, puedo calcular los estados. Eso quiere decir que sea completamente observable. ¿Sí? A partir de las mediciones, a partir de la observación de la salida, y esa observación pues implica eso, medirlas, censarlas, monitorizarlas. Entonces yo puedo calcular los estados. ¿Sí? Ese es el concepto de observabilidad. Bueno, muchachos, acerca de esto, ¿tienen alguna inquietud? Pues yo, disculpe, es que cuando decimos que completamente observable, entonces quiere decir que hay un parcialmente observable o algo así, o solo es observable o no observable. Ah, ok. Eh, fíjate que esa palabrita completamente también la utilizamos en la parte de controlabilidad. Entonces también dijimos completamente controlable. ¿Sí? Entonces, aprovechemos y lo recalcamos tanto para controlabilidad como para observabilidad. El hecho de que planteemos completamente quiere decir que en la parte de controlabilidad, que todos los estados son controlables. O sea, que yo puedo llevar todos los estados, que puedo controlar todos los estados a partir de una o varias entradas. ¿Sí? Todos. O sea, ¿cuáles son todos? Los n. Si mi sistema es de orden 3, entonces los 3 estados yo los puedo controlar, completamente controlable, los 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Efectivamente, como tú dices, que si hay un estado que no lo puedo controlar, pero dos que sí, entonces ya no es completamente controlable. Podríamos decir que es parcialmente controlable, ¿sí? Porque no todos se pueden controlar, ¿sí? Y acá también podríamos plantearlo de la misma manera. Entonces, decir que es completamente observable quiere decir que yo puedo determinar todos los estados, ¿sí? A partir de la observación de la o las salidas, ¿sí? Todos los estados a partir de la o las salidas, todos. Pero si no puedo determinar alguno, entonces ya no es completamente observable, ¿sí? Podríamos plantear que es
parcialmente observable porque no puedo observarlos todos. Observarlos todos quiere decir que yo los pueda determinar, calcular. ¿A partir de qué? De la observación de la salida o la salida. ¿Sí queda claro, Jorge? Sí, profe, sí, muchas gracias. Profe, disculpe, es que pues debo revisar la clase anterior a más detalle, pero entonces con estas expresiones que estamos revisando, con esto solo podemos calcular para sistemas completamente observables, ¿verdad? O con estas también podemos para los parcialmente observables. Bueno, y con las ecuaciones, es que me disculpo si no revisé bien la clase anterior, esto, para los para los sistemas que sean parcialmente controlables, entonces las expresiones que revisamos es para los completamente controlables o también esas también nos funcionan para los parcialmente controlables. O pues no vamos a mirar parcialmente, sino solo que sean completamente observables y completamente controlables. Gracias, profe. Nosotros no vimos expresiones para sistemas que fueran parcialmente controlables ni ahorita parcialmente observables. O sea, el hecho de que esta matriz tenga que ser de rango n, ¿sí? Tiene que ser de rango n. Entonces, o mejor dicho, si es de rango n, es completamente observable. Si es de rango n. Ahora, esta matriz de observabilidad, pues simplemente esa es la matriz del sistema. O sea, tú tienes tu sistema x punto igual a ax, y igual a cx, sin considerar la entrada. Bueno, podrías decir, bueno, más bu y más du, pero bueno, para la observabilidad, pues ni b ni d influyen, solamente influyen a y c. Este es tu sistema en espacio de estado, ¿sí? Este es tu sistema. Entonces, tú vas a revisar si el sistema es completamente observable. Entonces, ¿cómo sabes si es completamente observable? Armando o esta matriz en forma columna o esta matriz en forma fila. Cualquiera de las dos. Y revisamos el rango. ¿Sí? Revisamos el rango. Ah, el rango es n. Listo. Entonces, ese sistema es completamente observable. ¿Sí? Si el rango es n, es completamente observable. Si el rango no es n, pues no es completamente observable. Entonces, pues si no lo es por completo, pues lo será parcialmente, porque habrá uno o más estados que no pueda determinar. Y eso mismo, pues, lo aplicaríamos al concepto de controlabilidad. ¿Sí? Tengo una representación, obtengo, en este caso, la matriz de controlabilidad, verifico el rango, que también la idea es que el rango sea n. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, profe, sí. Aquí se cerró la sesión, no sé por qué. Pero le estamos escuchando bien. Okay. Que como si alguien hubiera entrado, alguien más hubiera entrado, hubiera iniciado sesión. Bueno, continuemos mientras no haya inconveniente. Entonces, es eso, ¿no? Es eso. Tú tienes tu sistema, obtienes la matriz de controlabilidad o la matriz de observabilidad y verificas si es completamente controlable o completamente observable. Y ya está, ¿no? Es eso. ¿Estamos Vale, claros profe. ahí? Gracias, profe. ¿Listo? Bueno. En el caso del plano S, ¿sí? En el caso del plano S, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Que para la controlabilidad. O sea, nosotros mencionamos que la controlabilidad se podía verificar en el dominio de S, la observabilidad también. ¿Y cuál es la condición? La misma que para controlabilidad. Es decir, mira, aquí está, para observabilidad completa, que no ocurra una cancelación en la función de transferencia o en la matriz de transferencia. O sea, que no se cancele un cero con un polo. ¿Sí? Que no se cancele un cero con un polo. Eso lo mencionamos para controlabilidad
y aplica también para observabilidad. ¿Sí? Es el mismo concepto, ¿no? Es el mismo concepto. Bueno. Bueno, acá esto no lo vamos a plantear. Mencionemos aquí esto, sí, es importante. Entonces hablemos ahora del principio de dualidad. Entonces, a través del principio de dualidad se puede establecer una relación entre la controlabilidad y la observabilidad, ¿sí? A través de ese principio de dualidad, ¿sí? Entonces, a través de dualidad se puede relacionar la controlabilidad y la observabilidad de un sistema. Entonces, vamos a considerar que esta es la representación en espacio de estado de un sistema S1. Ya, por darle un nombre, ¿no? Por darle un nombre, un sistema S1. Entonces, tenemos esa representación en espacio de estado. ¿Sí? Esa representación en espacio de estado. Entonces, para un sistema S1, se puede definir un sistema dual S2. Y esta es su representación. ¿Sí? Esta es la representación del sistema S2. Y este sistema S2 es el dual. ¿Qué se debe cumplir para que sea el dual? Pues ahí están las relaciones. Esta A del dual es la traspuesta conjugada del sistema original S1. La B del dual, ¿sí?, es la traspuesta conjugada de C. La C del dual es la traspuesta conjugada de B. ¿Ok? Entonces, este sistema S2 es otra representación, ¿sí? Pero es una representación del sistema dual. Del sistema dual. ¿Ok? Del sistema dual. Entonces, ¿qué dice el principio de dualidad? El principio de dualidad dice que si S1 es completamente controlable, entonces S2 es completamente observable. Y lo contrario, si S1 es completamente observable, S2 es completamente controlable. Eso dice el principio de dualidad. Entonces, repito, yo tengo un sistema representado en espacio de estados. Ese. Entonces, listo, tengo esa representación con unas matrices A, B y C. Unas matrices A, B y C. Entonces, a partir de ese sistema, yo puedo obtener un sistema dual. ¿Cuál es el dual? Este S2. Donde acá, el sistema dual ya se expresa en función de otras variables de estado, que de acá se llaman las zetas. ¿Sí? En el sistema original son las X. Aquí son las zetas. Entonces, Z1, Z2, Z3, Zn. ¿Sí? Pero tienen otro nombre, ¿no? Son las zetas. Y aparte de eso, sus matrices A, B y C, entonces están relacionadas con las del sistema original de esta manera, ¿no? Entonces, la A nueva, repito, miren, es la A traspuesta conjugada del original. La B nueva es la C traspuesta conjugada del original. Y la C nueva, o la C del dual, mejor, ya hablemos más bien del dual, ¿sí? La A del dual, la B del dual y la C del dual es la B traspuesta conjugada. Entonces, teniendo esos dos sistemas, el sistema original y su sistema dual, se cumple esta relación entre ellos. ¿Okay? Si el original es completamente controlable, el dual es completamente observable. Si el original es completamente observable, el dual es completamente controlable. ¿Okay? Entonces, esa es una relación, o ese principio de dualidad, pues lo que hace es establecer esa relación entre la controlabilidad y la observabilidad. Es simplemente eso. ¿Tienen alguna inquietud en ese sentido, jóvenes?
Entonces, habiendo visto esos conceptos de espacio de estado, entonces vamos a pasar ahora ya a diseñar esos sistemas de control en el dominio de espacio de estados. Entonces vamos a pasar a esa parte de diseño en el espacio de estados. Entonces, hay un primer método de diseño que se llama, así como ustedes lo ven acá, asignación de polos. Pero ese nombre de asignación de polos, pues también ustedes lo van a encontrar como realimentación de estado. También se habla de realimentación de estados, o asignación de polos, o ubicación de polos. Entonces, primero mencionemos por qué se habla de asignación o por qué se habla de ubicación de polos. Porque a través de esta técnica se plantea que todos los polos del sistema se pueden ubicar donde uno quiera. Todos los polos se pueden ubicar donde uno quiera. Entonces, por eso se habla de ubicación de polos o asignación de polos. En los métodos de diseño que habíamos visto hasta el momento, realmente nosotros lo que planteábamos era la ubicación de unos polos dominantes. ¿Sí? O sea, se planteaba eso, ¿no? Démosle una ubicación, o por lo menos una zona de ubicación a los polos dominantes. ¿Sí? A los dominantes. En cambio acá, el planteamiento es que yo, todos los polos, les doy una ubicación. ¿Sí? A todos los polos les doy una ubicación. Eso por el lado del nombre de ubicación o asignación de polos. Ahora, ¿por qué se habla de realimentación de estado? Pues, como vamos a ver ahorita inmediatamente, el método de diseño consiste en tomar los estados y realimentarlos con unas ganancias. ¿Sí? Realimentar los estados con unas ganancias. Entonces, por eso se habla de realimentación de estado. ¿Sí? Realimentación de estado. Entonces, miremos en qué consiste este método. Ah, bueno, y otra cosa, muchachos. Nosotros acá vamos a plantear principalmente dos situaciones. Principalmente dos situaciones. Vamos a hablar de una situación en la cual el sistema necesita hacer un seguimiento de una señal de referencia. Entonces, cuando eso es así, se habla de un servosistema. ¿Sí? Se habla de un servosistema. ¿Sí? Cuando necesitamos, o cuando el sistema se basa en hacerle seguimiento a una señal de referencia. Esa señal de referencia, pues, puede ser un valor constante o puede ser un valor tipo rampa, es decir, la señal de referencia, pues, puede ser una señal de forma escalón o puede ser una señal tipo rampa o una señal parábola, lo que sea, ¿no? Es seguir una señal de referencia. Entonces, si el sistema requiere seguir una señal de referencia, entonces se habla de un servosistema. Y la otra situación es lo que denominamos un sistema regulador.
sistema regulador. En el sistema regulador, de lo que se trata es que la señal de referencia es 0. ¿Sí? La señal de referencia es 0 en un sistema regulador. ¿Okay? Entonces, son los dos tipos de sistemas que vamos a plantear, ¿no? Sistema regulador o un servosistema. Entonces, inicialmente vamos a plantear que tengo mi sistema con esta representación en el espacio de estado. Fíjense que aquí en esta representación, la U no está en negrilla y la Y tampoco está en negrilla. Entonces, por eso son escalares. O sea, estoy hablando de un sistema de una entrada a una salida. ¿Okay? Una entrada a una salida. ¿Listo? Entonces, en general, pues mi sistema será de orden n. ¿Sí? Va a ser de orden n. Y entonces, al ser de orden n, pues mi vector de estado, pues también será de tamaño n. ¿Sí? Entonces, si mi sistema es de orden 3, bueno, pues tendré 3 variables de estado. Si mi sistema es de orden 5, pues tendré 5 variables de estado. Y entonces, pues acá tenemos especificadas las matrices A, B, C y D en sus dimensiones en función pues, de esas características, ¿no? De que es de orden n, de que es una entrada, una salida, ¿no? Entonces, la matriz A, pues es una matriz cuadrada de n por n, ¿sí? Bajo esas condiciones, pues así será. La matriz B, pues realmente será un vector, ¿sí? Un vector columna, ¿sí? Una sola columna. La matriz C, pues, será un vector fila, ¿sí? Un vector fila de n columnas, y D, pues será un escalar, será un valor, ¿sí? Un número. ¿Okay? Un número. Entonces, tengo esa representación en espacio de estado, para esa condición de una entrada, una salida, orden n. Entonces, el control por realimentación de estado o por ubicación de polos se basa en seleccionar la señal de control de esta forma. Seleccionarla de esta forma quiere decir que la señal de control pues corresponde a tomar los estados y aplicarles una ganancia. Tomar los estados y aplicarles una ganancia. Fíjense que si yo expando esto es igual a menos, entonces, ¿la K qué es? La K es un vector, ¿sí? La K es un vector fila, ¿sí? Es un vector fila. ¿Y por qué es un vector fila? Pues porque aquí lo que hay es un producto matricial. Y pues recuerden ustedes pues que para que un producto matricial se pueda hacer, pues se tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es la condición para poder multiplicar dos matrices, jóvenes? ¿Quién me recuerda esa condición? Para que dos matrices se puedan multiplicar, ¿cuál es la condición? Que el tamaño de las filas sea igual al de las columnas. Bueno, el de las filas de una que sea igual a las columnas de la otra. Y no importa cuál es la una y cuál es la otra. Recuerden que la multiplicación matricial no es conmutativa. O sea, no es lo mismo multiplicar A por B que B por A, matricialmente. Entonces, que las filas de la primera sean igual a las columnas de la segunda. No, lo contrario. ¿Lo contrario en qué sentido? Que las columnas de la primera sean iguales a las filas de la segunda. Esa debe ser la condición. ¿Ok? Que las columnas de la primera sean iguales a las filas de la segunda. ¿Listo? Esa es la condición que se debe cumplir para poder multiplicar dos matrices. Pilas, muchachos, no, ustedes ya estudiantes de ingeniería, octavo semestre, eso es una cosa ya de cultura general para ustedes. O sea, eso no es de que no me acuerdo.
Eso que acabo de preguntar tiene que ser una cosa de cultura general para ustedes como estudiantes de ingeniería. Si ustedes estuvieran estudiando Derecho, vaya y venga, ¿sí? O si estuvieran estudiando música, ¿sí? Pero es que ustedes están estudiando ingeniería eléctrica e ingeniería, no, perdón, ingeniería electrónica solamente, es que me confundo con los de circuitos que están ambos. Ustedes van a ser ingenieros electrónicos dentro de poco, ¿sí? Dentro de poco. Y eso es una cosa, para ustedes debería ser cultura general. Debería ser cultura general para ustedes. Bueno. Entonces, la K, ¿sí? La K va a ser un vector que va a tener un valor K sub 1, o va a estar constituido por un valor K sub 2, etcétera, hasta un valor K sub n. Y la X, pues es el vector de estados. Entonces será X1, X2, etcétera, hasta Xn. ¿Okay? Entonces, cuando se hace esta operación, ¿sí? Cuando se hace esta operación, esto es menos K1 por X1, menos K2 por X2, menos K3 por X3, etcétera. El último sería menos K sub n por Xn, ¿no? Esa sería la U. Entonces, fíjense que acá de lo que se trata es que la señal de control es como una, pues normalmente, a pesar de que todos se estén restando, ¿sí? Pues uno habla uno puede hablar de una suma algebraica, ¿no? ¿Sí? Una suma algebraica. De hecho, pues yo podría factorizar todos los menos, ¿cierto? Yo puede ser que es menos, entonces factorizo el menos y me queda es K1x1 más K2x2 más, etcétera, KNxN, ¿cierto? Entonces factorizo el menos, entonces puedo hablar de una suma. Entonces yo puedo plantear que la señal de control es una suma ponderada de los estados, ¿sí? Porque la señal de control es K1x1, K2x2, o sea, cada estado multiplicado por un factor. Y ese factor es el factor de ganancia, ¿sí? El factor de ganancia. Entonces, K, esa K, se constituye en la matriz, ¿sí? De ganancias de realimentación de estado, ¿sí? Matriz de ganancia de realimentación de estado. ¿Okay? Matriz de ganancia de realimentación de estado. Pero entonces, ¿qué sucede aquí, jóvenes? Para este planteamiento. Aquí se supone que todos los estados, los n estados, ¿sí? Los n estados, se pueden realimentar, ¿sí? Los n estados se pueden realimentar. Decir que los n estados se puedan realimentar es decir que yo tengo acceso a los estados. Yo puedo medir los estados, saber el valor de los estados. ¿Y cómo los puedo saber? Pues midiéndolos, censándolos, monitorizándolos. Entonces, para poder determinar o para poder aplicar el método de realimentación de estado, pues yo tengo que poder tener los estados. Porque, ¿en qué consiste el método? En realimentar los estados. Entonces yo tengo que poder conocerlos, saberlos. En términos prácticos, poderlos medir, poderlos censar. Entonces, si un estado es una velocidad, bueno, yo tengo que poder tomar esa velocidad. ¿Sí? Si un estado es una temperatura, pues yo tengo que poder tener la capacidad de poder medir esa temperatura. ¿Sí? Si un estado es un pH, pues yo tengo que poder tomar ese pH, medir ese pH. O sea, todos los estados se supone que deben estar accesibles, disponibles. Los debo poder medir. ¿Okay? Entonces, a partir de este planteamiento para la señal de control y con base en la definición, en espacio de estados del sistema, pues acá podemos observar el diagrama de bloques correspondiente. Entonces, fíjense que en este diagrama de bloques, pues lo nuevo, digámoslo así,
se constituye en esta parte. Porque ahí estamos viendo que U, la señal U, es menos KX. U es menos KX. ¿Ok? O sea, y entonces por eso se habla de realimentación de estado. ¿Sí? Por eso se habla de realimentación de estado. Porque el método consiste en tomar los estados y realimentarlos con unas ganancias. Con unas ganancias. De eso se trata el método de la realimentación de estado. Entonces, listo. Yo, o lo que se plantea es, si yo tengo acceso a todos los estados, pues yo los realimento con unas ganancias. Pero yo necesito que esta salida, que es Cx más du, esta salida es Cx más du, yo necesito que esa salida tenga unas características particulares. O sea, pues tenga un overshoot, tenga un tiempo de asentamiento, ¿sí? O pues, como yo quiera caracterizar la respuesta de mi sistema. ¿Sí? Yo necesito que tenga unas características específicas, que se comporte de una manera específica, mi sistema. Entonces, para lograr que esta salida se comporte de una manera específica, pues se plantean unos determinados valores de K. O sea, el método consiste en determinar esos valores de esas ganancias que van a lograr que mi salida se comporte como yo quiero o como yo necesito. ¿Okay? De eso se trata. ¿Okay? De eso se trata. ¿Sí? De determinar esas K. ¿Hasta ahí tenemos alguna inquietud, muchachos? Bueno, matemáticamente, entonces, si yo tomo esta expresión para la señal de control y la introduzco en la ecuación de estado, ¿sí? Digo que esta U es esta, ¿sí? Esa U es esa. Entonces, pues voy a llegar a esta ecuación. ¿Okay? Llegamos a esa ecuación. Ahí lo que se ha hecho es reemplazar la U en la ecuación de estado. ¿Sí? Reemplazar la U en la ecuación de estado. ¿Y qué observamos aquí en esta ecuación, jóvenes? Pues esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Una ecuación diferencial de primer orden. Y una ecuación diferencial de primer orden, pues tiene una respuesta de tipo exponencial. ¿Sí? Tiene una respuesta de tipo exponencial. Y la solución general de esta ecuación diferencial de primer orden, pues es la ecuación que ustedes tienen acá, esta ecuación 10.3. ¿Sí? Esa es la solución de la ecuación diferencial de arriba. ¿Ok? Esa es la solución. Entonces, ¿sí? A partir de la matriz A que posea el sistema, de la matriz B que posea el sistema, pues de lo que se trata es de determinar cuál debe ser el vector K o los valores de K para que esta respuesta, que es la respuesta de todas las variables de estado, porque recuerden que en esta x de t, realmente tenemos x1, x2, x3, etcétera, ¿no? Hasta xn, ahí están todas. Entonces, ¿cuáles deben ser los valores de K para que estos estados se comporten como yo necesito? ¿Sí? Como yo necesito. Aquí es importante, pues, recordarles, pues, que están presentes las condiciones iniciales de que puedan existir en las variables de estado, ¿sí? Que
que puedan existir, ¿sí? Las condiciones iniciales que puedan existir. Típicamente, ¿sí? Es muy típico que por simplicidad, pues nosotros consideremos que esas condiciones iniciales son cero, ¿sí? Pero pues no necesariamente las condiciones iniciales son cero, o sea, podrá existir algunos valores de condición inicial para algunas variables. Podrá existir algunos valores de condición inicial para algunas variables. Entonces, esas condiciones iniciales, pues se tienen en cuenta aquí en la respuesta que se va a obtener, ¿no? Que se va a obtener. Bueno, entonces, ¿cómo se determina el valor de K? Y bueno, otra cuestión que es importante. Para poder aplicar este método de diseño, ¿sí? Y que yo pueda plantear este aspecto de que la señal de control pues sea una suma ponderada de los estados, ponderadas en función de los valores K. Entonces debe cumplirse una condición, y es que el sistema sea completamente controlable. ¿Sí? Completamente controlable. Si mi sistema no es completamente controlable, pues yo no voy a poder lograr esto. Yo no voy a poder lograr eso. ¿Okay? Si mi sistema no es completamente controlable, no lo voy a poder lograr. Entonces, yo necesito que sea completamente controlable. ¿Y por qué se requiere que sea completamente controlable? Porque, ¿qué quiere decir que sea controlable? Que yo los estados los puedo llevar de un valor a otro con una señal de control. ¿Sí? Que los estados los puedo llevar de un valor a otro con una señal de control. Todos los estados. Todos los estados. Entonces, si yo puedo lograr llevar todos estos estados con una señal de control de un valor a otro, voy a poder, a partir de los estados, realimentarlos a ellos para que me conformen una señal de control que haga que el sistema se comporte como yo necesito. Entonces, por eso se requiere que el sistema sea completamente controlable. Entonces, en principio, lo primero que uno debería hacer antes de diseñar un sistema a través de realimentación de estados o ubicación de polos, que es lo mismo, repito, es lo mismo. Entonces, lo primero que uno debería hacer es verificar la controlabilidad. ¿Sí? Verificar la controlabilidad, es decir, mirar si el sistema es completamente controlable o no lo es. Entonces, lo primero es, pues, eso, verificar la controlabilidad. Armo la matriz de controlabilidad, miro el rango y ya está. O sea, si el rango es n, pues entonces el sistema es completamente controlable y puedo aplicar este método de diseño. Puedo aplicar este método de diseño. ¿Okay? A partir del rango de la matriz de controlabilidad. Bueno, entonces, para determinar los valores de ese vector K, ¿sí? Un método para determinar los valores es a través de una matriz de transformación. ¿Okay? A través de una matriz de transformación. Ese es un método que vamos a plantear. Entonces, esa matriz de transformación, que aquí la denominan T, ¿sí? Corresponde a multiplicar la matriz M, que es la de controlabilidad, con una matriz que se llama W. Esa matriz W está formada por los coeficientes del polinomio característico del sistema. Entonces, repito, un método para determinar los valores de K, o el vector K, a través de matriz de transformación. A través de matriz de transformación. Entonces, ¿a qué es igual la matriz de transformación? A la multiplicación de la de controlabilidad, que es esta, que ya la habíamos presentado la clase pasada, esa es la matriz de controlabilidad. Inclusive, pues, les presenté un comando de MATLAB
la determina, ¿no? Ah, bueno, así como les presenté ese comando de MATLAB que determina la matriz de controlabilidad, MATLAB tiene también un comando para la matriz de observabilidad. Entonces, esa se las dejo ahí de tareita a ustedes para que ustedes ahí, por curiosidad, miren cuál es el comando, ¿sí? Entonces, así como está el CTRB, que sirve para la matriz de controlabilidad, está el comando que sirve para la matriz de observabilidad. Entonces, ahí se las dejo para que ustedes mismos la ubiquen ese comando. Entonces, la matriz de transformación es multiplicación de matriz de controlabilidad por matriz de coeficientes. Esa matriz de coeficientes entonces se llama W. ¿Cuáles coeficientes? Los coeficientes del polinomio característico. ¿De dónde salen los coeficientes del polinomio característico? Salen de la matriz A. Entonces, con esta operación matemática, yo obtengo el polinomio característico. ¿Ok? Con esa ecuación matemática, yo obtengo el polinomio característico. Y con ese polinomio característico, armo la matriz W. ¿Ok? Se arma la matriz W. Entonces, fíjense que de forma estándar, es un polinomio de orden n, donde el primer coeficiente es un 1, miren que aquí hay un 1 implícitamente, y de ahí en adelante, pues, aparecen A1, A2, A3, etcétera, hasta el último, y independiente es A sub n. Entonces, con esos coeficientes, se arma la matriz W de forma estándar, como ustedes la ven ahí. Entonces, así se arma la matriz W. ¿Sí? Bueno, esto, o sea, para hacer esta operación, ¿sí? Esta operación, pues ahí formalmente, como ustedes ven, es tomar determinante de SI menos A. La S, pues, es la variable compleja S. La I es una matriz identidad. Es una matriz identidad. Y la A, pues, es la matriz de estado, de la representación en el espacio de estado, ¿no? Entonces, pues, haciendo esa operación, ¿sí? Determinante de SI menos A, sale este polinomio. Pero en MATLAB eso se puede hacer de una manera muy sencilla. Entonces, voy a plantear un sistema cualquiera. Entonces, por ejemplo, por aquí creo que tenía, por ejemplo, este. Ese sistema, ¿no? Ese sistema es un sistema de orden 2, ¿sí? Tiene dos polos. Entonces voy a plantear una representación en espacio de estado para ese. Ah, bueno, antes lo voy a pasar a función de transferencia. Voy a poner G 16B, lo voy a llamar así, SS, igual a SS de G 16B. Entonces, listo, ahí tengo una representación en espacio de estado. Miren, la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Esta representación en espacio de estado que me entrega MATLAB por defecto, ¿sí? O sea, fíjense que solamente le dije SS, ¿sí? Solamente le dije SS, o sea, conviértame el espacio de estado. O sea, esta función de transferencia, conviértame el espacio de estado. Entonces, esta representación que me entrega MATLAB no corresponde a ninguna de las representaciones estándar que nosotros mencionamos. ¿Sí? No es ninguna de esas exactamente. No es ninguna de esas exactamente. Es otra representación. ¿Sí? Es otra representación que utiliza MATLAB para establecer las representaciones en espacio de estado, ¿no? Esta es otra representación. Entonces ahí tengo esa representación en espacio de estado. Entonces voy a pasarlo, este sistema, a TF. ¿Para qué? Para ver la ecuación característica.
Entonces voy a decirle que G16TF sea igual a TF de G16B. Entonces, la función de transferencia que estaba en polos y ceros, aquí la tengo en función de transferencia. Ahí está en función de transferencia. Entonces simplemente tengo polinomio en el numerador y polinomio en el denominador. Polinomio en el numerador y polinomio en el denominador. Entonces, el del denominador es la ecuación característica. Este polinomio del denominador, esa es la ecuación característica. Polinomio del denominador igualado a 0. ¿Sí? Ecuación característica. Entonces, esa ecuación característica es la que me plantean que yo debo obtener aquí a partir de la matriz A. ¿Ok? A partir de la matriz A. Entonces, ahí hay una relación entre la función de transferencia y la representación en espacio de estado. Y es que la ecuación característica en función de transferencia, pues es la misma ecuación característica en espacio de estado. Pues, y es que tiene que ser así porque es el mismo sistema. Lo que pasa es que uno está en función de transferencia y el otro está en espacio de estado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo obtener ese polinomio? Primero, yo puedo extraer, ¿sí?, de esta representación en espacio de estado, que el nombre que le tengo es este, ¿no? G16BSS. Entonces, de esa representación en espacio de estado, yo puedo extraer las matrices A, B, C y D. ¿Cómo las puedo extraer? Mire, yo puedo decir G16 BSS punto A, y él me extrae la matriz A. ¿Sí? Mire, esta matriz es esta. ¿Sí? Es la misma. Entonces, con la notación punto, ¿sí?, con la notación punto, yo puedo extraer la matriz A. Y así como extraje la A, pues podría extraer la B. ¿Sí? La B, o la C, o la D. ¿Sí? Ahí lo que hice fue extraer las matrices A, B, C y D de la representación en espacio de estado. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna inquietud, jóvenes? Entonces, esa matriz que yo extraigo, pues la voy a guardar en la variable A mayúscula, ¿no? Para que sea, pues, la matriz A. ¿Sí? Entonces, pues, ahí la guardo. Entonces, ahora, miren el comando que aplico. Take de A. Ah, perdón. Take de A, no. Poly de A. Poly de A. Entonces, poly de A, ¿qué me entrega? 1, 4.11 y 1.24. Si yo comparo eso con el DTF, vamos a poner aquí el DTF, entonces miren, estos coeficientes de este polinomio son estos mismos. ¿Ok? Entonces, el comando poly de A, ¿sí?, este comando poly de A, sirve para determinar los coeficientes del polinomio característico. O sea, con ese comando poly, yo puedo obtener estas A's, que son las que necesito para armar la matriz W. Esta matriz W la armo con esas A's. Entonces, analíticamente o manualmente, pues uno tendría que hacer esto, ¿no? Pero como aquí hay una S, pues eso toca hacerlo simbólicamente, ¿no? Con la S. ¿Sí? Con la S. Entonces, manualmente, pues el proceso para un sistema ya inclusive de orden 3, ya matemáticamente es complejo, porque es hacer el determinante de una matriz de tercer orden y que es algebraica, ¿no? Porque está la S. Es algebraica, entonces aparece la S.
Pero con MATLAB, entonces todo ese trabajo se ahorra de una manera supremamente sencilla, simplemente con el comando poly. Con el comando poly. Bueno, ahorita cuando yo les fui a presentar este comando poly, iba a utilizar un comando por error que era el comando AIK, pero de una vez les muestro qué es el comando AIK. Cuando yo aplico AIK de A, ustedes miren lo que él me entrega. Estos dos valores. Esos dos valores, si nos fijamos en la representación original del sistema, que es esta, miren que estos dos valores son los polos. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir un polo en menos 0,33, véalo acá. Un polo en menos 3,78, véalo acá. Entonces, cuando yo le aplico el comando poly a la matriz A, el MATLAB me entrega los coeficientes de la ecuación característica. ¿Ok? Poly me entrega los coeficientes de la ecuación característica. Y AIK me entrega los polos característicos. Los polos característicos. Y eso pues se puede verificar de una manera supremamente sencilla porque si yo le digo, y pongo acá para verlos ahí más fácil. Ahí. Entonces si yo le digo roots, que deben recordar o saber que el comando roots me sirve para determinar raíces de un polinomio. Entonces roots de 1, 4.11 y 1.2474. ¿Sí? Ahí lo que le estoy diciendo al MATLAB es calcúleme las raíces de ese polinomio. Entonces, pues ahí están las raíces. Menos 378, que corresponden a este polo, y menos 0,33, que corresponden a este polo. ¿Ok? Entonces repito, poly me da los coeficientes de la ecuación característica y AIK me da los polos característicos, que son las raíces del polinomio característico. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿O hasta ahí vamos claros? Claro, Bueno, profe. bueno, entonces, listo, yo necesito la matriz de controlabilidad, necesito la matriz de coeficientes y eso me da una matriz de transformación. Esa matriz de transformación, cuando yo la aplico a mi sistema original, entonces es para transformar, se llama matriz de transformación, porque yo paso de una representación en función de variables X a otra nueva representación que aquí llaman X gorro. Esa es una nueva representación. Entonces, aplicando esta transformación en la ecuación de estado, esta es la ecuación de estado. Aplicando esta transformación. Entonces, esta es la nueva matriz A. T inversa A por T. ¿Sí? Esa es la nueva matriz A. T inversa A por T. Y esta es la nueva matriz B. T inversa por B. Entonces, la nueva matriz A, que es esta, miren cómo queda. Miren cómo queda la nueva matriz A. Esta nueva matriz A, ¿recuerdan a cuál de las formas canónicas corresponde? De las 4 formas canónicas, ¿recuerdan a cuál corresponde? Creo que es a la controlable, profe, ¿no? Sí, señora, la controlable. Esta corresponde a la A controlable.
¿sí? A la A controlable. La B también corresponde a la controlable. Entonces, por eso se llama matriz de transformación, porque a partir de esa matriz T, yo puedo transformar la representación en espacio de estado que tenga el sistema, la puedo transformar a la forma canónica controlable. ¿Ok? Esa matriz de transformación, por eso se llama así, porque el sistema puede tener la representación que quiera, ¿sí? Y puede no ser una forma canónica. Cualquier representación. Tengo una representación en el espacio de estado. Entonces, con la matriz T, esa matriz de transformación, puedo transformar la representación del sistema a la forma canónica controlable. ¿Ok? Por eso se llama matriz de transformación. Bueno. Entonces, listo. Yo tengo esa matriz de transformación que tiene esa funcionalidad. Y pues me va a servir también para determinar los valores de K. Entonces, yo lo otro que necesito es cuáles son los valores deseados de mis raíces. ¿Sí? ¿Dónde quiero yo ubicar mis polos? ¿Sí? ¿Dónde los quiero ubicar? ¿Dónde quiero ubicarlos? Entonces, la ubicación de esos polos es lo que se conoce aquí, o aquí lo llaman los mu. ¿Sí? Esta es la ubicación de los polos deseados. Y con esa ubicación de los polos deseados, pues yo puedo plantear una ecuación característica deseada. ¿Sí? Una ecuación característica deseada. Entonces, la productoria, ¿sí? La productoria de esos polos, pues me da esta ecuación característica deseada. Y en esa ecuación característica deseada, entonces se identifican otros coeficientes que son los alfas. Entonces, otra vez, el primero, el de mayor potencia es 1, y de ahí en adelante pues aparece alfa 1, alfa 2, alfa 3, etcétera, hasta el último que es alfa sub n. ¿Ok? Entonces, yo determino la matriz de transformación T. Establezco cuáles son mis polos, mi ubicación de polos deseados, dónde los quiero ubicar. Y con esa ubicación obtengo mi ecuación característica deseada, que me permite identificar los alfas. Los alfas. Entonces, los alfas son los coeficientes de la ecuación característica deseada. ¿Y de dónde sale la ecuación característica deseada? Pues de la productoria de los polos deseados. ¿Ok? Entonces, con la matriz T y con los alfas, simplemente lo que se hace es aplicar esta ecuación. ¿Ok? Esa ecuación. Entonces, bueno, claro, aquí también intervienen las aves, ¿no? Las aves. Pero las aves, pues ya las tengo de la definición de mi sistema. O sea, esa no es que yo las calcule, sino que ya las conozco, ¿no? Las aves ya las conozco. ¿Sí? Entonces, aplicando esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación obtengo los valores de K. Tengo los valores de K. Entonces, la T, recordemos, la T es M por W. La M es la matriz de controlabilidad. La W es la matriz de coeficientes, que se arma con las AES, los A sub I. Y los alfas, pues salen de la ecuación característica deseada. ¿Okay? Los alfas a partir de los mu, que son los polos deseados. Estos son los polos deseados. ¿Dónde quiero yo
que se ubiquen los polos. Polos deseados. ¿Ok? Entonces, pues típicamente lo que se plantea en estos polos deseados es que se establecen dos de ellos como dominantes y los otros insignificantes. Entonces, obviamente, si mi sistema es de orden 2, pues esos dos pues son los dominantes. Si es de orden 2, esos únicos dos serán los dominantes. Pero si tengo un sistema de orden 3, entonces tengo que ubicar 3 polos. De esos 3, 2 serán dominantes y el otro será insignificante. Pero yo digo específicamente dónde los quiero ubicar. O sea, en el plano complejo S, yo digo, mire, si es de orden 3, yo quiero ubicar los dominantes, uno por aquí y otro por acá. Y tiene que ser así porque pues siempre tendré ante un polo complejo, pues su conjugado. ¿Sí? Entonces, listo, los complejos conjugados. Esos complejos conjugados me van a asegurar un determinado overshoot, un determinado tiempo de asentamiento o un determinado tiempo de elevación, en fin, pues unas características. ¿Sí? Esos dos dominantes me van a establecer un comportamiento transitorio. Y los otros, ¿dónde los pongo? Pues lejos de esto. Es decir, puedo poner, si es de tercer orden, pues el otro lo pongo por acá lejos. ¿Qué es lejos? Pues esta distancia tiene que ser entre 5 y 10 veces de separación. Entre más lejos lo ponga, pues mejor. Lo que pasa es que, a pesar de que matemáticamente yo puedo decir, bueno, este polo, matemáticamente yo puedo decir que está por acá en menos 1.000.000, en menos 10 a la 6. Pero este valor matemático, pues se va a traducir en un valor físico real de algún componente. Y entonces, a pesar de que matemáticamente yo puedo plantear un valor muy alto para que sea supremamente insignificante con respecto a los dominantes, en la práctica de pronto no lo voy a poder implementar tan alto. Entonces, pues listo, o sea, por eso se plantea entre 5 y 10 veces, ¿sí? Porque eso me permite poder trabajar con componentes físicos reales, manejables, ¿no? Sí, cuando hacemos un diseño aquí en el MATLAB, ¿sí? Aquí con MATLAB, pues esa distancia, esa lejanía, pues puede ser cualquiera, ¿no? Un valor supremamente grande, ¿sí? Supremamente grande, cualquier valor. Numéricamente, matemáticamente podrá ser cualquier valor. Pero ya cuando esto yo lo vaya a implementar físicamente, pues muy seguramente no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque el valor muy grande se traduce en valores irrealizables físicamente. Irrealizables físicamente. Entonces eso pues vamos a tratar de reflejarlo pues ahora en algún ejemplo. En algún ejemplo. Bueno. Entonces pues precisamente aquí está como ya resumido el método de transformación. ¿Sí? Ese método utilizando la matriz de transformación. Bueno. Hay otro método para determinar los valores de K, y ese que aquí denominan el método de sustitución directa. Entonces, este método, pues, aquí Ogata nos lo presenta, pero realmente es un método que, pues, no se constituye en algo muy práctico, porque analíticamente, pues, es muy complejo cuando el orden del sistema es muy elevado, ¿no? Entonces ya cuando estamos hablando, pues acá nos lo presentan inclusive para un sistema o sea, de orden 3, pero ya inclusive para orden 3, pues ya la matemática pues no está sencilla, ¿no?
Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que simplemente planteamos que nuestra matriz K, que realmente es un vector fila, ¿sí? Nuestra matriz K es un vector fila. Entonces, nuestra matriz K está constituido por unos valores que en principio los planteamos como incógnita, ¿no? K1, K2, K3. Aquí como están planteando hasta de orden 3, pues hasta K3, ¿no? Pero serán tantos K como sea el orden. Es decir, si fuera de orden 5, pues habría K4 y K5. Habrían tantos K. Entonces, planteando ese vector K con estas incógnitas, pues se plantea el polinomio característico del sistema, que es ese. Ese es el polinomio característico, entonces se plantea esta ecuación. Entonces aquí, la A yo la conozco, la B yo la conozco, los mu los conozco, porque son los polos deseados, esos son los que yo establezco, esos son los que yo decido dónde voy a colocar, ¿no? Estos mu. Estos mu yo los planteo, yo digo dónde van a estar. Entonces yo conozco esos mu. Entonces aquí la incógnita son estos K. ¿Sí? Son esos K. Entonces, lo que se hace es que aquí a la derecha, pues yo voy a tener un polinomio con unos coeficientes conocidos. Y aquí a la izquierda voy a tener un polinomio donde van a aparecer las K como variables. Entonces simplemente es igualar lo que está en la parte izquierda, los coeficientes de la izquierda, con los coeficientes de la derecha. Eso hace que me aparezca un sistema de ecuaciones de n por n. ¿Sí? N ecuaciones con n incógnitas. Las n Ks, K1, K2, K3, ¿cierto? Que necesito determinar. ¿Sí? Entonces me va a aparecer un sistema de ecuaciones de n por n. Y pues debo resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Resuelvo el sistema de ecuaciones de n por n y de ahí pues salen estos valores de K, ¿no? De resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, analíticamente, es decir, manualmente, repito, pues no es que sea muy práctico plantearlo. Obviamente con MATLAB, pues es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo porque pues puedo aplicar esos comandos sin importar el orden del sistema, pero de todas maneras, pues requiere más cálculo, ¿no? Requiere más cálculo. Bueno, y finalmente tenemos un tercer método para determinar los valores de K, y es lo que se denomina la fórmula de Ackermann. La fórmula de Ackermann. Entonces, la fórmula de Ackermann simplemente fórmula de Ackermann, aquí está, es esta es la fórmula de Ackermann para determinar los K. Entonces, esta fórmula de Ackermann tiene esta matriz, que realmente es un vector fila, donde todos los elementos son 0, excepto el último, que es un 1. ¿Okay? Luego, miren que esta, ¿qué es? Esta es la matriz de controlabilidad, ¿no? O sea, lo que aquí mismo se ha llamado la M, la matriz de controlabilidad. Pero ojo que la matriz de controlabilidad inversa, ¿no? Aquí está elevado a la menos 1. Entonces, inversa. M a la menos 1, ¿no? M inversa. Entonces, es la multiplicación de esa primera matriz, la matriz de controlabilidad inversa, y por phi de A. ¿Qué es phi de A? Phi de A corresponde al polinomio característico deseado evaluado en A. Entonces, ese es este. Bueno, aquí lo ponen con el A gorrito, pero es lo mismo, ¿no? O sea, esperen a ver si acá lo tengo. A ver si creo que aquí de pronto está definido. No, ahí no está. Eso acá, coger ese mismo. Entonces, repito, ¿qué es phi de A? Phi de A es
Pues acá está con agorro, pero eso es simplemente un nombre, ¿no? Si quieren, o bien ese gorrito. Entonces, phi de A es el polinomio, este polinomio característico deseado, que miren que sale de la productoria de los polos deseados. Esta es la productoria de los polos deseados. Pues con esa productoria de los polos deseados se obtiene el polinomio característico deseado. Entonces, phi de A es coger ese polinomio característico deseado y evaluarlo en A. Entonces, aquí tengo S a la N. Entonces, miren, A a la N. Más el coeficiente alfa 1 por S a la N menos 1. Entonces, es alfa 1 por A a la N menos 1. Etcétera. Como todos estos, o sea, esto es una matriz, esto es una matriz, esto es una matriz, pero aquí tengo el alfa solito. Pero como todos los demás términos son matrices, por eso este último término hay que multiplicarlo por la matriz identidad. Miren acá, está multiplicado por la matriz identidad. ¿Okay? Esta matriz identidad, al igual que todas las demás, o sea, todas estas matrices, esta es de n por n. Esta es de n por n. Todas son de n por n. Entonces, esta matriz identidad también es de n por n. ¿Ok? Entonces, en phi de A, repito, phi de A es la ecuación característica deseada evaluada en A, ¿sí? Siendo A la matriz de estado original de mi sistema. ¿Sí? Esa A es la matriz de estado original de mi sistema. ¿Okay? Entonces, eso es phi de A. Entonces, de esa manera, a través de esta fórmula de Ackermann, se determinan los valores de K. ¿Sí? Se determinan los valores de K. ¿Okay? Bueno, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? Bueno. Entonces vamos a mirar aquí el siguiente ejemplo que está aquí planteado y pues yo lo voy a ir desarrollando con MATLAB. ¿Sí? Voy a ir desarrollando con MATLAB. Entonces, se tiene un sistema, ¿sí? Un sistema que tiene una representación en espacio de estado donde se conoce cuál es la matriz A y cuál es la matriz B. Fíjense que este sistema ya está en la forma canónica controlable. ¿Sí? Ahí como está, ya está en la forma canónica controlable. ¿Sí? Si ustedes miran la forma estándar de la canónica controlable, esa es la forma canónica controlable. Ahí ya está así. Repito, no necesariamente tiene que ser así. ¿Sí? No tiene que estar en la forma canónica controlable, pero en este ejemplo, pues ya me están dando un sistema que está en la forma canónica controlable. Y entonces me dicen, pues, diseñar un sistema de realimentación de estado donde los polos en lazo cerrado queden en esta posición. Ahí es donde se desea, o sea, estos son los mu, ¿sí? Este sería el mu1, este sería el mu2, este sería el mu3. ¿Sí? Los tres, la posición de los tres polos deseados. La posición de los tres polos deseados. Entonces, ahí es donde se quiere que estén los polos, ¿sí? En esa posición. Ven ustedes que este tercer polo, que está ubicado en menos 10, miren que estos están en menos 2 más menos J4, es decir, pues acá gráficamente, si yo digo menos 2 más o menos, pues, si aquí es menos 2, entonces 2, 4, 6, 8, 10, entonces el otro polo está por acá en menos 10. Entonces está a 5 veces. 5 veces más lejos de los otros dos, que estos dos serán los dominantes.
los complejos serán los dominantes. ¿Okay? Esos serán los dominantes. Entonces, el otro está en menos 10. 5 veces alejado. Entonces, eso hace que esos sean dominantes. Entonces, a partir de esa A y esa B, pues se tiene la matriz de controlabilidad M, que en MATLAB, bueno, vamos a construirla acá, aquí. Bueno, entonces acá voy a construir esa A. Cero, 1, 0, 0, 0, 1 y menos 1, menos 5, menos 6. Listo, esa es mi matriz A, mi matriz B de 0, 0, 1. Listo, ahí está mi B. Bueno, entonces yo le puedo decir CTRB de A, B. Ah, bueno, y la voy a guardar en M, ¿no? CTRB de A, B. Entonces, listo. Él me construye esta matriz de controlabilidad. O sea, él hace todas estas operaciones. ¿Sí? Y ahí está, mira, 001, 01 menos 6 y 1 menos 6, 31. ¿Sí? Entonces, con MATLAB, pues ahí simplemente defino A, defino B, le aplico CTRB y él me da la M de una vez. Entonces, si yo digo rank de M, me dice que es 3. Entonces mi sistema es de orden 3 y el rango es 3. O sea, el sistema es completamente observable y controlable también, ¿no? Porque pues es la misma condición, ¿no? Controlable. Bueno, obviamente para observabilidad es con la matriz de observabilidad. Aquí lo estamos haciendo con la matriz de controlabilidad. Entonces, el sistema, la matriz de controlabilidad es de rango 3 que corresponde con el mismo orden. Entonces, por eso el sistema es completamente controlable y entonces puedo aplicar este método de ubicación de polos o realimentación de estado. ¿Okay? Entonces, a partir de que ya sé que es completamente controlable, entonces obtengo los alfas. Entonces, ¿cómo obtengo los alfas? Pues recuerden que dijimos alfas no, las AES. Voy a poner ahí, A es igual a poli de A. Entonces, ahí está. 1651. Entonces, ahí está, miren. 1651, que son los mismos que están acá. 1651. ¿Listo? Claro, esto también se podría hacer con comandos básicos de MATLAB, pero tendría que definir la S como simbólica, ¿sí? Para pues luego poder aplicarlo, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tengo las AES. Necesito los alfas. Entonces, a partir de estos valores deseados, entonces, así como yo puedo tener con roots, tengo las raíces a partir del polinomio. Con el comando poly, este que acabé de usar para la matriz A, yo puedo hacer lo contrario. Yo puedo obtener el polinomio a partir de unas raíces. Entonces yo le digo, voy a guardarlo en alfas, alfas igual a poli de las raíces. Menos 2 más 4i menos 2
menos 4i y menos 10. Entonces, esas son las raíces del polinomio. Entonces, poli es lo contrario de roots. Roots, repito, me da las raíces a partir del polinomio. Poli me entrega el polinomio a partir de las raíces. Entonces, cuando yo le doy Enter, pues ahí me salen los coeficientes. 1, 14, 60, 200. Entonces, miramos acá. Y aquí está, 1, 14, 60, 200. Que lo que se hizo ahí fue hacer esta multiplicación. La productoria de los polos. La productoria de los polos deseados. ¿Sí? La productoria de los polos deseados. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo los alfas, tengo las AES, y bueno, T no la he determinado, pero pues T la puedo calcular. Bueno, la M ya la tengo, me falta la W. Pero ojo que la W es con las AES, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las AES, entonces W es igual a. Entonces miren la forma de la W, ¿cómo es que es, no? La forma de la W. Ahí está. Entonces, en la primera fila, ¿sí? La primera fila, fíjense que son desde el penúltimo coeficiente, mire, este A sub n-1 es el penúltimo, ¿sí? El penúltimo. En adelante, hasta el primero. O sea, se cogen al contrario, ¿sí? Al contrario. Eso quiere decir que a partir de esas AES, en este caso el penúltimo es este que es 5. ¿Sí? Entonces sería 5, 6, 1. Porque lo debo coger primero el 5, luego el 6 y luego el 1. La siguiente fila, se van corriendo. ¿Sí? Entonces ahora sería 6, 1, 0. Y la siguiente fila ya sería 1, 0, 0. Entonces, así me queda la W. La W con esas AES. Entonces ahora digo, T igual a M por W. Y entonces ahora va a pasar lo siguiente, jóvenes. Dijimos que la matriz T es la matriz que me transforma el sistema a la forma canónica controlable. ¿Sí? Esa es la matriz T. Por eso se llama matriz de transformación. Porque me transforma a la forma canónica controlable. Pero el sistema ya está en la forma canónica controlable. ¿Sí? Lo dijimos al inicio del ejemplo. Él ya está en la forma canónica controlable. Por eso, cuando yo calculo aquí la matriz T, por eso me da así. Miren que me da la matriz identidad. Esa matriz T es una matriz identidad de 3×3. Entonces, ¿por qué da la matriz identidad? Porque el sistema ya está en la forma canónica controlable. Entonces, pues si ya está, pues no es necesario transformarlo, porque ya está en la forma canónica controlable. Entonces, por eso la matriz T da la identidad. Entonces, si ustedes ya tienen el sistema en la forma canónica controlable, la T es la identidad. O sea, no hay que calcularla, como yo lo hice acá. Pues lo hice pues para que ustedes se dieran cuenta. Pero pues eso es lo que sucede. O sea, si ya el sistema está en la forma canónica controlable, la matriz T es la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, apliquemos ahora sí la fórmula de las K. ¿Sí? La fórmula de las K. Entonces, me dice que es... Aquí la tenemos. Entonces, bueno, voy a poner los alfas aquí, pues para tenerlos ahí cerquita, las AES y las AES, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, K es igual a... Entonces, miren que cada uno de estos términos es una columna. Esta es una columna. Esta es otra columna. Esta es otra columna. ¿Ok?
Esta es otra columna. Ahí es por columnas, ¿no? Pero entonces, fíjense que se va haciendo la resta, miren, se inicia con los últimos, con el alfa n y el an. Estos son los últimos. Es decir, con 200 y con 1. Con eso es o sea, este es alfa n. Este es alfa n menos 1. Este es alfa n menos 2. ¿Sí? En este caso, como es de orden 3, entonces diríamos alfa 3, alfa 2 y alfa 1. Este es a sub 3, a sub 2 y a sub 1. ¿Ok? Entonces se inicia desde el último. Entonces, pues aquí yo lo voy a hacer manualmente, pero obviamente eso pues se podría inclusive con comandos, ¿cierto? Pero aquí lo voy a hacer manualmente. Entonces sería, pues, y lo voy a poner, ¿no? 200 menos 1. ¿Cuál sería el siguiente? 60 menos 5. Y el siguiente, 14 menos 6. Entonces, ahí lo que hice fue alfa menos a, desde el sub n hasta el primero. Y todo eso va multiplicado por la inversa de t. Que realmente, pues como la t nos dio la identidad, la inversa de la matriz de identidad es la identidad. Y pues aquí no tendría efecto, porque la identidad es como multiplicar por 1. Pero bueno, ahí como para que igual colocarlo, ¿no? Entonces, esos son los valores de K. ¿Okay? Esos son los valores de K. ¿Listo? Valores de K. Bueno, muchachos. ¿Inquietudes hasta ahí, muchachos? Bueno, jóvenes. Entonces, pues, no sería más por hoy. Continuamos la próxima clase. Pregunta, hoy martes. ¿Alguno, el grupo de... Ah, bueno, como van a sustentar... Ah, no, mentiras. El grupo de Carol, Juan Nicolás, mejor dicho, de los dos grupos que están asistiendo, ¿van a venir hoy a la universidad o no van a venir? ¿Hay alguno acá presente? Sí, profe, sí vamos a ir. El grupo de Carol. Ok, listo. Juan Nicolás, Carol y Oscar. Y entre Ana María y Luis Felipe. Sí, profe, también. Ah, bueno, listo. Ok, entonces nos vemos esta tarde. Listo, jóvenes. Mucho gusto entonces, que estén muy bien. Chao, pues. Hasta luego, profe.